todos entender. A ver, eh, aquí está el cuaderno para T-Quinter el día de hoy. Hoy no funciona Colab, tiene que ser en un IDE o en Jupyter Lab. T-Quinter no funciona en Colab, lo he venido diciendo todo el ciclo. Este archivito, el logo, es un archivito .c que hay que descargarlo y baja un archivo de icono, que lo vamos a utilizar ahora cuando veamos algunos ejemplos con Tkinter. ¿Ok? Esto para la clase del día de hoy. El día viernes va a ser la práctica, ¿no es cierto? Ya saben, muchachos, si me demoro para entrar, eso no significa que usted se activa lo de la práctica. Por tanto, aunque yo todavía no haya entrado a la videoconferencia, cosa que ustedes sí tienen que entrar de todas maneras, no se pueden salir de ahí, yo entro ahí y ustedes ya están dando su práctica, por favor. No, no es que usted no llega, no. Las cosas se activan sin que yo esté. Se activan automáticamente a las 9 de la mañana. Entonces ustedes comienzan a responder su parte teórica. Y después ya se activa la parte de desarrollo. ¿Okay? Lo que no me acuerdo cuál es el tiempo que pusieron para la parte teórica. No recuerdo ahorita. Bueno, ya lo, de todas maneras, cualquier precisión, algo yo estaría enviándoles más tarde el día de hoy en la tarde en los casos mañana en la mañana, alguna instrucción extra para la práctica 3. ¿Ok? Eh, por lo demás, es, no entra Tkinter, lo que vamos a hacer ahora no entra. Eh, es básicamente Daytime, Numpy, Pandas, Matplotlib. Ese es básicamente con una fuerte inclinación hacia lo que es eh, Pandas y, y Matplotlib, ¿no es cierto? Perdón, Pandas y Numpy, para las tonterías. Pandas y Numpy es mucho, mucho Pandas y Numpy. Esas son las dos librerías fuertes. Hay Daytime, hay por supuesto utilizar algunas veces números aleatorios, que el mismo NumPy tiene su aleatorio, como hemos visto, ese tipo de cosas. Entonces, todos, todo vaya sin ningún tipo de problemas. Si tienen alguna pregunta sobre alguno de esos temas, por favor, lo voy a aceptar. Pero hoy día vamos a comenzar con NumPy, perdón, con Tkinter. Entonces, vamos a abrir esto que han bajado aquí, bajen ese archivo iconos y vamos a ver Tkinter. Tkinter es la biblioteca que es una biblioteca estándar, es decir, viene instalada con Python. Cuando se instala Python, se instala Tkinter, o sea, no hay nada que instalar, a diferencia de, por ejemplo, NumPy, Pandas, que uno instala, instala en su máquina Python, tiene que instalar esa parte. No, Tkinter es parte componente integral de Python, es una librería estándar. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, no hay nada que instalar. Nos permite hacer interfaces gráficas, sea bonitas, pantallitas. Es más, habitualmente, en un ratito, por favor, me van a esperar acá. Solo que me olvidé de hacerlo ahora. Sí.
Ahorita voy a compartir. Compartir. Muy bien. La idea es hacer programas como esto que están viendo en la pantalla. Por ejemplo, yo pongo 40 grados Celsius, ¿no? Hacer redondeo y poner símbolo, por ejemplo, digo convertir. Me dice que son 104, está redondito con su F. Digo borrar, pero ahora le digo que más bien quiero de Fahrenheit a Celsius. Y le digo 104 y digo convertir 40 grados centígrados. Con Tkinter y Python, Tkinter es el que nos permite dibujar esas cosas y tiene cosas para manejar esto de acá. Cuenta que es una pantallita bonita, simpática, tiene sus cositas, ¿no? Tiene este tipo de botoncitos, este otro, acá hay otros botones, sitio para poner valores, textos, ¿no? Es una ventanita que tiene su título más grande que uno se lo puede poner, este tipo de opciones que uno puede elegir, textos que te indican que son, sitios para poner valores, botones para que hacer otras cosas, estas opciones para que el programa haga algunas otras opciones adicionales, ¿no? Por ejemplo, si le quito esto y le pongo 108, por ejemplo, digo convertir, entonces ya no le está poniendo el simbolito de Fahrenheit. También lo puedo borrar y le digo, ¿sabes qué? Quiero que de Celsius me convierta a Fahrenheit, le digo, a ver, no sé, 26 grados centígrados, convertir, que lo pone con decimales, sin el simbolito, o sea, tiene varias opciones. Estas son las cosas que te permite Tkinter. Tkinter te maneja esto de la pantalla, estas interfaces gráficas. Por supuesto que detrás de esto hay todo un código Python que te pase los cálculos para convertir, etcétera, etcétera. Y según esto, hace redondeo, pone símbolos o no pone. O sea, hay toda una lógica detrás de desarrollar en Python, pero el Tkinter es el que te permite crear este tipo de cosas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Okay? Digamos, hoy, la próxima clase vamos a hacer el próximo miércoles hacemos programación orientada a objetos, pero Tkinter, programar con Tkinter se presta mucho a una programación orientada a objetos, ¿no? Siempre a esta hora comienzan a llamar esos teléfonos y lo paro bloqueando. Muy bien. Entonces, Tkinter es la biblioteca estándar de Python. Hay otras bibliotecas para hacer este tipo de batallas. Muy buenas también, algunas un poco más complejas. Tkinter es posiblemente una de las más fáciles de usar, pero después cuando vean los programas, pues, a uno dice, profesor, pero no es fácil. No, no es que es fácil. Lo que sucede es que uno tiene que escribir bastante. Porque cosita que hemos visto, por ejemplo, en ese ejemplo que les voy a mostrar, hay un titulito grande que dice convertir no sé qué cosa, después te permite decir, mira, voy a convertir Fahrenheit de centígrados a Fahrenheit o de Fahrenheit a centígrados, marca esto, ponle, o sea, hay bastantes cosas. Entonces, cada una de esas cositas que hay, esas letras que se ponen, esos botoncitos, esa cajita para poner datos, ese botón que dice borrar, ese botón que dice convertir, el tamaño, el colorcito de la pantalla. Tenemos que poner código para cada una de esas cosas. Tenemos que decir, lo quiero de este color, lo quiero de esta posición, lo quiero de este ancho, la pantalla que me está mostrando, etc. Entonces, lo que hay que tener es orden y paciencia. Y vamos a escribir la cosa, porque cada cosita que vamos poniendo y cada colorcito que va poniendo, hay que escribirlo. ¿Ok? Entonces, a eso parece complicado, pero todo lo que es cualquier lenguaje de programación que haga pantalla de este tipo, evidentemente se escribe una buena cantidad de código, no código realmente complicado,
pero sí bastante. Entonces, y que uno lo va aprendiendo poco a poco. O sea, Tkinter, hay varias cosas de Tkinter que yo todavía quiero estudiar y utilizar, que además van entrando las mejoras a las nuevas versiones. Uno no llega a probar todas porque son cosas muy amplias, igual NumPy y Pandas, son cosas bastante amplias. En el curso nosotros nos centramos en los conceptos principales y en lo que son la base principal de cada una de ellas para posteriormente, si el que quiere desarrollarse en ciencia de datos, cosas que utilice Python, tenga toda una base para después seguir explorando, averiguando e ir incorporando otros detalles, ¿no? Entonces, eh, como tanto, este es el estándar facto, ¿no? Tkinter, como dice ahí en el texto, es una adaptación de la biblioteca TCL/TK, que también está disponible en otros lenguajes. Perl, Ruby también utilizan esa biblioteca. O sea, permite hacer gráficos de manera parecida. Es un binting, le dicen en inglés, es una adaptación. La adaptación es una traducción mía, un poco libre, pero creo que es la palabra que se adapta. No sé si binding es exactamente adaptación a la hora de traducirlo, pero conceptualmente dentro del lenguaje de programación sí significa eso. A ver, vamos a ver algunos conceptos básicos para entender cómo es que funciona Tkinter. ¿Ok? Vamos a ver. Quiero ver si así esto no estorba mucho. Lo que pasa es que quiero ver sus preguntas en el chat en cualquier momento. ¿Ok? Eh, en una pantalla gráfica como esta que muestra en Tkinter, todo este manejo de la pantalla y todo lo que te muestra la ventanita, ¿no? Eh, se conoce como un event driven, es decir, es un concepto que le llaman dirigido por eventos. Es decir, una vez que te presenta la pantalla, está como una especie de loop infinito y está ahí la pantalla, esperando que algún evento ocurra. ¿Ok? Voy a... La pantalla está ahí detenida. Fíjense que el programa no hace nada. Está ahí detenido. Está en un loop infinito. Pero es como si hubiera una especie de administrador, de guardián, que está esperando que algo ocurra para que cuando algo ocurra, ¿no? Eh, cuando ocurre un evento, como la posición de un ratón, la tecla, una vez que se produce algo, eso dispara el código que va a estar detrás para ser ejecutado. Entonces, si yo pongo acá, ya se puso alerta, yo voy a ingresar algo que es esa caja de entrada y le voy a poner, por ejemplo, no sé, pues 29 grados. Ahorita está listo para capturar ese 49 grados a la hora que le ponga el enter. Y una vez que le ponga el enter, va a disparar no solamente la captura, sino va a enviar a que se ejecuten posiblemente las funciones que van a permitir convertir el 29 en grados Fahrenheit para ponerlos en esa posición. O sea, después de que pongo convertir, este botón se inhibe incluso, ¿no? Miren, se ha convertido Celsius a Fahrenheit, se inhibió esto, acá puse el resultado, este se inhibió, se activó este. Entonces, está a la espera que algo ocurra para disparar una serie de acciones. Mientras no hago esto, borro esto otra vez. Ahorita está en su event driving.
O sea, está en su loop infinito esperando que algo suceda. Por ejemplo, yo le voy a decir, ¿sabes qué? Ahora quiero con redondeo y le voy a poner 44 grados. Ya le marqué algo, algo ha sido capturado en la pantalla, lo voy a tener en cuenta para cuando mande a convertir las cosas e imprimir, digo, convertir y a redondeado, así entonces no sacó decimales. Entonces, eso es lo que se llama el event driving, está a la espera, ahorita otra vez está a la espera de que yo haga algo. Sigue con una especie de loop infinito mostrándome la pantalla. Yo le digo borrar, se produce un evento, porque presiono este botón borrar, se borra y vuelve a una cierta posición y está otra vez a la espera que algo hagamos. Por ejemplo, ahora quiero convertir de Fahrenheit a Celsius, entonces le pongo 99, entonces ya tiene marcado que convertir de Fahrenheit a Celsius, no consigue antes, acerco redondeo y le pido que además ponga el símbolo y convertir. Pero se dan cuenta de que no hace algo, no hace nada, otra vez está esperando. Otra vez está esperando hasta que se produzca un evento. Presiono borrar, se produce el evento de borrar, hace lo que tiene que hacer, manda el código de Python para que haga lo que tiene que hacer y vuelve a estar ahí esperando. Eso es lo que es un programa de Conte Quinto. Eso es lo que se llama el event driving. Está dirigido a que cada vez que ocurre un evento, va a saber cómo reaccionar. Entonces, la gran pantalla es un encuentro de un bucle infinito, pero que está a la espera de que ocurra algo. Eso es el concepto del event driving. ¿Okay? Entonces, te va a generar una pantalla y cada vez que tú hagas algo, es que va a hacer algo. Mientras tú no hagas nada, la pantalla está ahí. Te das cuenta que ni se mueve el programa, sigue estando ahí. Es como un loop infinito, ¿no? Y acaba cuando, por ejemplo, presiono acá arriba, ya acaba el programa. Hay veces uno le pone también otro botoncito de finalizar. Una cosa por el estilo. Pero se da cuenta que de momento está esperando. Esperando que ocurra algún evento. Ya ocurrió un evento, ahora ha marcado esto. Ha cambiado, ¿no? Acá dice Celsius. Fíjense, cuando pongo acá, acá se pone Fahrenheit, acá Celsius. Cuando pongo acá, acá arriba pone Celsius, acá abajo pone Fahrenheit. O sea, hace algo cuando ocurre algún evento. Si yo le pongo Celsius, no sé, pues 15 grados Celsius, 59 grados Fahrenheit. ¿Okay? Y otra vez está esperando. Entonces, así es como trabajan o funcionan los programas con Tkinter. Y eso es lo que se le llama el event driving. Especie de loop infinito en donde hay como una especie de administrador que está mirando ahí, esperando que algo ocurra. El mouse da un clic acá, se pone el teclado, se mete enter, está ahí esperando para ver qué hace. Eso es por eso se llama event driving. Ahora, otro concepto básico es el concepto del widget. El widget, que viene del término de, de Windows Gadget, es la abreviación de Windows Gadget. Entonces, cualquier cosa útil que dé en la pantalla. Por ejemplo, esta frasecita que dice convertido de temperaturas, ese es un widget. Este es un tipo de texto, de label, de etiqueta. Este tipo de botones y opciones son widgets, ¿no? Este también es otro texto, es otro widget. Celsius y Fahrenheit, cada uno es un propio widget, es una etiqueta. Acá hay un campo de entrada, acá hay un campo para mostrar, está inhibido, te va a mostrar algo. Estos son widgets. Esto es para marcar ciertas condiciones, también es un widget. Estos botones son un widget. Entonces, además me da la impresión, por lo que veo acá, que este convertidor de temperaturas, está dentro de lo que se llama un frame.
Ahora vamos a verlo con detalles. Dentro de una pantalla puedo crear un marco y dentro de ese marco puedo poner a su vez widgets. ¿Ok? Entonces, un widget es todos los objetos que aparecen en la pantalla y que tienen algún fin, hacen algún trabajo, muestran algún resultado, hacen algo o nos muestran algún tipo de información. Entonces, un problema en Python es crear una pantalla, que en fin de cuentas también sigue siendo un widget, una gran pantalla en donde esa pantalla va a estar en event driven, va a estar esperando que hagamos algo, y eso algo que hacemos va a estar bastante direccionado por los widgets que podamos poner en esa pantalla. Ahí tenemos diferentes tipos de widgets, vamos a ir aprendiendo poco a poco, y vamos a colocar esto. ¿Okay? Entonces, eso es lo que hace un programa. Creo una pantalla y después comienzo a poner widgets de diferentes tipos, de todos los tipos que vamos a ir viendo que tiene Tkinter. Y de paso, cada vez que algo pasa con widgets, algo uno interactúa, dispara y hay un código Python detrás que hace cosas. Un cálculo, una suma, una resta, multiplicación, una asociación, cálculos, divisiones, eh, todas las cosas que hay ahí. ¿Ok? Esto el hacer este tipo de pantallas sustituye de alguna manera a lo que hemos estado haciendo hasta ahora, que todo lo poníamos con print y todo salía con letritas negras abajo, no, ahora todo sale dentro de la pantalla. Claro, si yo pongo un print en mi código, por supuesto, algo pues, abajo, ¿no? Por supuesto, pero la idea es que todo sea mostrado dentro de la ventana, ¿ok? Dentro de la ventana. Por supuesto, a niveles avanzados uno puede manejar ventanas, de una ventana abrir otra. Vamos a ver algunas cosas de esas. Entonces, ese es el concepto principal. Ahora, ¿cómo se pone esto en marcha, en juego? Para empezar, como es una biblioteca, aunque no tenga que instalarla, no significa que no tenga que en el programa decir que la voy a usar, se tiene que poner el import tkinter, y así como poníamos np para el numpy, pd para el pandas, ¿no? O el plt para el plot de matplotlib, acá se acostumbra, es costumbre, poner import tkinter as tk, ¿no? A veces no ponen así, ponen de otra manera, vamos a ver algunas cosas, porque al ponerlo así, igual que cuando hacíamos numpy, pandas, siempre tenemos que poner algo de numpy, np punto, ¿no? O pandas, pd punto. Acá vamos a tener que poner tk punto para poner los bits y las diferentes cosas que tenga tkinter. Pero esto es lo básico que vamos a mostrar acá. Lo mínimo que tiene una pantallita es acá. Primero importar la biblioteca tkinter, aztk. Tengo que con eso crear una pantalla principal o raíz. El nombre lo debemos, acá estamos llamando raíz. Pero se acostumbra a llamar raíz o principal, a veces a la primera pantalla. Entonces, de raíz, digo tk.tk, con paréntesis. Cuando la próxima semana veamos un poco de programación orientada a objetos, nos vamos a dar cuenta que en realidad lo que estamos haciendo acá es crear un objeto que es la ventana. Ventana arriba estamos haciendo una instancia de de nuestra clase TK. Estamos creando un objeto y ese objeto va a ser una ventana. Y por supuesto, esa ventana va a heredar todos los métodos y variables, datos que pueda tener nuestra clase TK, y la vamos a ir aprendiendo. Entonces, lo mínimo que tenemos es crear un objeto raíz de esta manera, TK, o sea, el alias, si no hubiéramos tenido que poner tkinter completo, punto, TK, paréntesis, paréntesis. De esa manera creamos el objeto raíz, o sea, la ventana raíz. Y
Otra cosa que tiene que haber imprescindiblemente, y esta siempre es la última línea del código, tiene que decir raíz.mainLoop. MainLoop es lo que ejecuta el loop infinito, lo que hace que la pantallita se muestre y esté ahí a la espera de diferentes cosas. O sea, lo mínimo es tener una pantalla principal, un objeto de pantalla principal, y después invocar al main loop para que nos lo muestre en la pantalla. Entonces, ustedes también lo tienen, por favor, ejecútenlo y vean lo que pasa. Opa, quería moverlo y me puso en otro lado. A veces los colores pueden diferir de computadora en computadora. Bueno, en fin. Sobre la parte de arriba, me refiero. Acaba de hacer la pantallita. Obviamente no hay widget, no hay nada, ¿no? Pero esta pantallita, esta es la pantalla raíz. Le está poniendo un nombre cualquiera, un símbolo cualquiera, pero está ahí esperando que algo damos. Lo único que podemos hacer con necesita cerrarlo, pero no puedo hacer nada porque no hay código acá. ¿Ok? Pero esto es lo que hace una pantalla. Defino la pantalla raíz y después pongo el main loop. Main loop es lo último que se hace y eso hace que se muestre la pantallita. ¿Ok? Entonces, eso es lo básico. Importar la librería Tkinter, definir una primera pantalla, que ahí sí puedo poner el nombre que quieran. Acá estaba usando el nombre raíz, principal, el nombre que quieran. Es un objeto que se está creando en base a la clase TK de la biblioteca Tkinter. Y después, como uno de sus métodos es el main loop, invoca ese método y arranca el loop infinito. Es decir, te muestra la pantalla que está en ese loop con su concepto del event driven, esperando que algo ocurra dentro de esa pantallita, que se presione un botón, lo que, de los widgets que hay. En este caso, no hay nada, va a estar ahí eternamente hasta que yo lo apague con la crucecita en el lado derecho. ¿Ok? Eso es lo mínimo que debemos hacer para tener una pantalla de TX. Ahora, lo que vamos a ir aprendiendo es qué es lo que, cómo le vamos a poner widgets, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, acá hay una publicación de lo mismo que estaba hablando. La línea 2 importa todo el material del módulo Tkinter. No sé por qué no está saliendo la numeración. Pesados. Hay numbers. Qué pesado. Wow. Bueno, no lo voy a hacer ahorita. De momento voy a tenerlo de hacerlo con esto de acá, que no es lo mejor, pero ya veré cómo lo pongo. Ok, entonces acá está nuestra ventanita. Entonces la línea, esta primera línea de código, ¿no? Esta primera línea de código importa todo el material de Tkinter. La 4 crea una ventana, la pantalla que se le llama raíz, y la línea 5 coloca el programa en lo que es esencialmente un bucle eterno llamado event loop o bucle de eventos. Ese cuando invoco el main loop es el que ejecuta el programa y estamos en ese loop eterno. Entonces tenemos esta pantalla. Si hubiera código, ¿qué pasa si hubiera código debajo del main loop? No, cualquier código debajo del main loop no se ejecuta. No. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo pongo acá print
y entre comillas pongo, no sé, pues, hola. ¿Sí? Fíjense cuando lo ejecuto. El print hola todavía no acaba, todavía no se muestra. No se muestra el print hola. No hay. Pero ¿por qué? Porque cuando va a ejecutar el main loop está en este bucle eterno. Si está en este bucle eterno, la línea 6 no se ejecuta todavía, hasta que no acabe este bucle que está acá. Fíjense cuando yo acabo, lo cierro, y en ese momento me escribe hola. O sea, todo lo que está bajo el main loop no se va a ejecutar a menos que sea en la pantalla. Pero lo que puede haber entre la definición, entre la línea 4, donde defino el objeto raíz, y el main loop, adentro puede haber cientos o miles de líneas de código, ¿no? Donde se van a hacer muchísimas cosas, como la que hemos visto hace un rato en ese convertido de temperaturas. Siempre, esto de acá, por ejemplo, normalmente no se usa, esto no, aquí, ahí no va nada, ¿no? Pero por si acaso hay que mostrarlo. Ahora, TechInter tiene dos tipos de controles, los clásicos y los temáticos. Los clásicos temáticos son básicamente los mismos widgets, no hay realmente ninguna eh, diferencia esencial entre uno y otro, ¿no? Este, salvo, o sea, no hay una diferencia, sí, hay diferencia básicamente de forma y algunas cosas en el comportamiento ligeramente diferente, pero pasa que los temáticos son más bonitos. Los clásicos son menos vistosos. En el curso vamos a usar indistintamente varios de ellos. No, no tenemos que memorizar todos. Vamos a ir mostrando incluso las diferencias que hay entre algunos controles clásicos y los controles temáticos. La mayor parte de las cosas, sin embargo, uno las usa con los clásicos porque hay algunos que los clásicos no tienen necesariamente su equivalente en los temáticos o que son bastante fuertes y muy claros para usarse. ¿No? Pero en el curso también vamos a ir viendo algunos de los, este, temáticos, ¿no? ¿Cómo haríamos para que tengamos esos controles temáticos a la mano? Simplemente que, aparte de poner import tkinter azteca, se pone from tkinter import ttk. Entonces, todo lo que tenga fijo ttk va a ser un temático, y todo lo que tenga tk, un clásico. Sin embargo, a veces van a ver en alguna literatura o en internet, cuando trabaja un poco de acá, en lugar de TTK, ponen los nombres de las diferentes clases, igual acá, para ya no poner el prefijo con el punto, ¿no? Bueno, hay formas de hacerlo. Los que somos más clásicos en el sentido de las normas PEP8 de Python, ponemos TK y TTK para saber de dónde está saliendo, porque a veces, oye, ese es un clásico o ese es un temático, no te acuerdas, pero si tienes TK delante, sabes que es un temático, si es TK punto es un clásico. Pero eso vamos a ir viendo en el curso. Entonces, ahora vamos a ir construyendo, ¿no? Un programa ante Quinter, ¿no? Siempre, por lo menos ya hemos visto que hay una ventana principal. O sea, creamos el objeto ventana y el main loop. Lo que vamos a hacer después ahora es definir la geometría de la ventana, tamaño y ubicación. Observen este detalle. Fíjense, cuando yo ejecuto esto, lo vuelvo a ejecutar. En realidad lo pone de un tamaño y en una posición que diríamos donde le da la gana al computador, ¿no? Casi siempre un poco hacia arriba, hacia la izquierda, pero tiene un tamañito chiquito encima. Ese es su tamaño por default, pero nosotros le podemos cambiar esa geometría
es decir, el tamaño, la ubicación, donde quiero, o sea, a esa ventana principal se le puede cambiar ciertas características. Después podríamos los widgets, que esto puede ser tipo etiqueta, texto, botones, marcos, casilla de entrada, menús, etcétera. Y después tenemos que, una vez que definimos un widget, tenemos que decir dónde lo vamos a poner dentro de la ventana, o si definimos un frame, en qué parte de ese frame lo vamos a poner. Sea como fuera, una vez que ponemos un widget en la ventana, tenemos que decirle o indicarle en qué parte de la ventana o dónde va a estar ubicado. Y hay tres formas de ubicar los widgets: pack, grid y place. Nosotros vamos a ver aquí en el curso los tres, aunque básicamente me van a ver usar grid, place no tanto. Place en realidad está un poquitín, se usa, pero es el que menos se usa porque es un poquitín más complicado para usar. Y los otros, sobre todo grid, tiene además muchas opciones que me permiten dibujar o colocar mejor los widgets dentro de las ventanas y hacer que sea más bonito, más estético, más cómodo para trabajar. Muy bien, entonces vamos a ir creando ventanas y cada vez le vamos a ir adicionando características. La primera, vamos a repetir lo mismo de hace un rato, ahora la puso mucho más arriba, ¿no? Ahí está la ventanita. Importo la biblioteca tkinter, defino mi objeto principal, mi ventana principal, mi raíz, y le mando su mail, y ahí está. Programa más elemental, no hace nada, pero ya te muestra la ventanita. ¿Está bien? Ahora vamos a ir paso a paso y aumentándole ciertas cosas. Ahora, por ejemplo, vamos a un segundo paso, y el segundo paso va a tener varias cositas. Vamos a cambiarle el tamaño y la ubicación a la ventana, porque hasta ahorita la ventana nos la ha tirado del tamaño que quiere en la posición que le da la gana. Usted le puede salir incluso de otra posición, ¿no? Y el tamaño es diferente, va a depender un poco de su pantalla. Pero yo le puedo decir a tkinter de qué tamaño quiero que sea mi ventana y más o menos dónde quiero que esté ubicada. Para hacer eso se utiliza uno de los métodos que tiene este objeto raíz, porque se ha creado desde la clase TK, tiene varios métodos que pueden usarse. Una de ellas es el método de geometry, en donde se le coloca un string, en donde uno le dice de qué ancho, el primer número significa de cuál es el ancho que quiero que tenga mi ventanita, por cuál es el alto que tenga mi ventanita, ancho por alto, más el primer número, eso está en píxeles, todo está en píxeles, por eso que va a variar bastante de pantalla en pantalla, porque cada pantalla tiene sus propia densidad de píxeles. Esta de acá no me acuerdo cuánto tiene, pero depende, porque uno tiene 1024 por 700 no sé cuánto. Si estoy en mi casa, tengo la pantalla 2000 no sé cuánto por 1000 no sé cuántos. Esta es una pantalla más pequeña. Entonces, bueno, el primer número es el ancho de la ventana, el alto de la ventana, y este 980, lo que te está diciendo es, trata de ponértelo en el eje de las X, es como en qué columna quieres que te lo ponga, movido en píxeles, más el 570 en qué fila. Entonces, observa cuando lo ejecuta. ¡Wow! Fíjense dónde lo mandó. Pero es una pantalla más grande, ¿no es cierto? Porque tiene 600 píxeles de alto por 300 píxeles de alto. Lo voy a mover un poquito. Y encima me ha dicho en la posición 980, o sea, en la columna 980, y en la fila 570, todo bien en píxeles. Pero me lo ha tirado bien abajo, ¿no?
Claro, porque eso está hecho, yo cuando lo hice en mi pantalla grandota que tengo como de 27 pulgadas. Entonces, yo puedo cambiar esto. Entonces, 980 me parece demasiado, digamos. Vamos a poner 580, ¿verdad? 580 y a este le vamos a poner 370 para ver. Ahora salió en otro lado. 600 píxeles de ancho, 300 píxeles de altura en la posición desde la pantalla se considera que el 00 está en el extremo superior izquierdo, ¿ok? Entonces 580 es 580 píxeles hacia la derecha y 370 es 370 píxeles hacia abajo. Por eso que más o menos se dan cuenta que la pone casi en el centro de la pantalla. ¿Dónde quisiera uno que la coloque? Bueno, uno pone un número, lo estima, pero también hay una forma, como se los voy a enseñar dentro de un rato, o la próxima clase, depende de lo que avancemos, cómo hacer para que automáticamente, digamos, la ponga en el centro, ¿no? Si que uno quisiera que la ponga la pantalla siempre en el centro. Entonces, de esta manera yo puedo manejar la geometría. La geometría, el primer número me va a indicar el ancho en píxeles de la ventana por el número de píxeles de alto de la ventana más la ubicación en el eje X, es decir, en qué columna, más la ubicación en el eje Y, es decir, en qué fila. Por supuesto, todo va entre comillas, es como un string, y si es un string, ahí podrían ir variables. ¿Se acuerdan el f-string? Puedo usar el f-string ahí adentro, ¿no? A fin de cuentas siempre van variables ahí. Pero ya lo veremos con calma eso. Pero el primer número me indica el ancho de la ventana en píxeles, el segundo el alto de la ventana en píxeles, el tercer, el que va después del más, es en qué columna, en píxeles contado de izquierda a derecha, y el otro, cuánto en píxeles hacia abajo, es decir, contando de arriba hacia abajo de la pantalla, ¿no? Cuántas filas tiene que desplazar. Eso es lo que hace el geometry. Entonces, ya no lo pone ni del tamaño ni en el sitio que le da la gana, sino del tamaño y en el sitio que yo quiero decirle que esté. O sea, puedo manejar esas cosas. Preguntas. O sea, para ustedes también, ese 900 no sé cuánto, debe haber sido, se lo haber casi tirado hacia la derecha, hacia abajo. O sea, modifíquenle los números, traten de cambiar un poquito los números y disfrútenlo varias veces para que vean las diferentes posiciones que va tomando, ¿no? También pueden cambiar el 600 y el 300 por otros números y ver qué es lo que está pasando. ¿Ok? Preguntas hasta ahí. Preguntas hasta ahí. ¿Mm? ¿Está claro eso? Bien. Entonces ya hemos visto cómo le podemos modificar la geometría a la pantalla. Ahora vamos a dar un pasito más. Ahora ya no solamente le vamos a cambiar la ubicación, el tamaño de la ventana, sino vamos a ponerle un título a la ventana. Es decir, vamos a ejecutar esto, el anterior. Se da cuenta que dice TK nada más, así un simbolito y el resto en blanco. Ahora, acá arriba es poco lo que podemos hacer. Ahora vamos a ver todo lo que vamos a hacer, no podemos hacer mucho. Alguito podemos hacer. Entonces, vamos a ponerle un título a la ventana. Entonces, no solamente vamos a cambiar el tamaño de la ventana, sino vamos a ponerle título. ¿Cómo se logra eso? Igual, ahí está mi raíz, aquí está mi main loop. Fíjense que voy adicionando código en el medio, ¿no? La geometry, ya hemos visto que esto está muy largo, muy grande, está pasado por otra pantalla. ¿Ok? Y ahora ponemos raíz title y ponemos primera ventana. Y, oh maravilla, ahora acá arriba, ha puesto primera ventana. Primera ventana.
Es de las pocas cosas que podemos hacer en la parte de arriba de una ventana. Una cosa por un título. Al final, de los vídeos uno pone títulos más grandes y pone, le acomoda las cosas, ¿no? Pues eso tiene una importancia relativa, pero se le puede poner un título. Ujú. Y sigue su arbitrario esperando que algo ocurra. Ya ocurrió, cerró ahí. Entonces, ya hemos visto que declaramos nuestra ventana principal, creamos esa instancia de nuestra clase TK, creando el objeto que es la ventana raíz. Esa tiene varios métodos, uno de ellos es el geometry, que me permite decir de qué tamaño es, en ancho y en alto, y en qué ubicación quiero que vaya de la pantalla. Ok, voy a mandarle un poquito más a la derecha para que... ¿no? Ahí está. Muy bien. Ahora vamos a dar un pasito más. Vamos a cambiarle el icono. ¿Se han dado cuenta del icono? Si no les molesta esta plumita, que es propia del icono de Tkinter, la pueden dejar ahí, pero uno podría cambiarla. Yo les he enviado acá este archivo, que es un archivo zip, que se llama logo. Dentro tiene un archivito que se llama, se lo voy a mostrar. Uh, el archivito se llama logoupc.ico. O sea, hay software, red, cosas, gratuito, que a una imagen te la pueden convertir en un icono. Tiene que ser del tipo icono para poder hacer lo que vamos a hacer. Entonces, ese archivo zip, que es el que está acá, este que dice logo. Es el que les he enviado, lo descargan, lo desempaquetan y va a ser el logo upc.ico. Pónganlo en la misma carpeta donde están trabajando su, su cuaderno, porque si no tendrían que dar la ruta y las cosas se complican, ¿no? Entonces, le vamos a cambiar el icono. ¿Cómo le cambiamos el icono? Con, con el siguiente método. Igual, es un método que pertenece a esta raíz, que es icon bitmap. Icon bitmap. Y acá, entre comillas, tenemos que poner el nombre del archivo. Lo va a buscar en la misma carpeta donde está nuestro cuaderno notebook. Si no está ahí, sabemos que no está ahí, tendríamos que ponerle aquí toda la ruta, así como cuando poníamos la ruta en el Pandas, porque teníamos el archivo en otro lado, bueno, tendríamos que poner la ruta. Y ahora vamos a ver lo que ocurre. Ah, todavía está muy abajo, porque está en, me olvidé enviarle esto. Este es, vamos a ponerlo 780, pero vamos a ponerlo un poco más arriba, 370. Hasta que está dictando el curso desde mi casa, ¿no? De la pantalla de mi casa. Fíjense que le cambió el icono. Ahora ya no aparece esa plumita, está apareciendo el icono de la UPC. Entonces, si vamos a utilizar esto en el trabajo final, ustedes pueden ponerle un icono, ¿no? Propio. Fácil hacer iconos. Hay software gratuito, pongan en Google, hacer iconos, de cómo te convierte a una figura, una imagen que te la convierte en un icono. Tiene que ser de tipo icono para que en este icon bitmap vaya el nombre de ese archivo y lo pueda utilizar. Si no le puede entrar, si no es un icono, si fuera un PNG o un JPG, no lo va a poder utilizar. Al menos hasta donde yo he visto. Siempre tiene un icono. Pero un JPG con algún software en Google puedes encontrar, te lo pueden transformar gratuitamente a un icono. ¿Ok? A un formato de icono. Entonces, hemos ido avanzando un poquito. Ahora, vamos a cambiar el color de la ventana.
Porque si se dan cuenta, fíjense, ¿no? Es arriba una tonalidad ligeramente diferente. En sus pantallas puede salir diferente incluso, ¿sí o no? No necesariamente sale acá arriba, puede que le salga un color azul celestito o un bromito, un gris un poco más oscuro. En la mía está prácticamente todo blanco. Y todo este fondo de la pantalla blanco. A ver, cerré la sesión sin quererlo. Ay, José Luis. Bueno, se nota que no has tomado desayuno. Bien, entonces es altamente probable que a ustedes, este, pero como no quiero volver a meter la pata, voy a agrandar esto. Bueno, acá está el logo, que lo baje. Ya no me acuerdo lo que quería mostrarles acá en la pantalla. Bien. Ah, vamos a cambiar el color de la ventana. Obviamente, para cambiar el color, vamos a utilizar una opción que se llama el config. El config tiene varias opciones. ¿Ok? Vamos a compartir la pantalla. Ya está. Ahora sí, ya estamos. Eh, bien. Entonces vamos a cambiar el color. Vamos a cambiar el color porque la pantallita todo está en blanquito. Entonces, a ver, yo quisiera saber, aquí me sale la parte de arriba ligeramente medio blanquito, medio cremita, medio, y toda la pantalla en blanco. A ustedes seguramente les sale un color diferente. A ver, ¿qué color les sale a ustedes? Arriba, ¿les sale? Por favor, algunas respuestas. Hay 19 alumnos, así que alguna respuestita me gustaría. ¿Mm? ¿Con qué color están saliendo ustedes? Algo que usted, a ver, otra persona, porque a veces a otra persona le sale otros colores. Depende mucho de la computadora. En mi computadora, en mi casa, el computador me da un color un poco diferente. Blanco, está bien. Perfecto. Este, aquí Chapa, Pajares, Fernández. Pero muy bien. Bueno, ya. Ok, entonces vamos a cambiarle el color. Vamos a cambiarle un poco el color a esto de acá. ¿Cómo lo cambiamos? Con este config. Raíz config. BG significa background. Hay varias formas también de escribirlo, pero BG aquí significa background. El background en inglés es la parte del fondo, la parte de atrás. Entonces yo le digo el fondo, el background, y le pongo este código. Esos códigos ya los hemos visto, ¿no? O sea, código de colores, código de colores, ¿no? Entonces, ahorita, ¿con qué color he puesto? No sé. He puesto ese color, no me acuerdo cuál es, que es un color azul, ¿no? Entonces, esto es
70. Sacando la pantallita de colorcito azul. Porque esto es el que le he puesto. Por supuesto, si yo escogiera otro valor, digamos este de acá, ¿no? Viniera para acá y cambiar ese número, a la hora de ejecutarlo, esa es la pantalla, con ese color, ¿no? Podría poner eventualmente yellow, red, pero no, lo mejor es buscar estos códigos muy fáciles de hallar y hay una tremenda variedad de matices de colores. No podría hacerlo de esa manera. Entonces, de esa manera puedo cambiar el fondo. A ver, ponen ustedes con algunos colores, a ver qué le da. La forma de aprender es probando, ¿no? O sea, yo lo de la base ustedes tienen que trabajar. ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si cambio? Eso les da dos cosas. Primero, lo que yo siempre digo, la conexión humano-cerebro. Cuando yo escribo el código, mi cerebro va grabando con mucha claridad los conceptos que estoy metiendo ahí. Y segundo, como voy probando cosas, voy ampliando las cosas más allá de lo que ha dicho el profesor, o terminando de comprender las que ha dicho el profesor. Entonces, hay que hacerlo. Entonces, fíjense cómo esta pantallita que iniciamos por default, chiquita, blanquita, la hemos ido cambiando. La parte de arriba de la pantalla no la podemos cambiar, no le podemos cambiar el color, solamente en la parte de abajo. Eso, ahí donde esté el logo de la universidad y primera ventana, más de lo que hemos hecho ahí no podemos hacer. Yo estuve mucho tiempo buscando y no habrá una manera, no han creado yo una biblioteca, algo, una cosa para cambiar. Bueno, hasta ahora no. La parte de arriba, aparte de ponerle un título y un logo, no puedes hacer más arriba. En la parte de abajo de lo que es el cuerpo efectivamente de la ventana, sí se pueden hacer muchísimas cosas más, las que vamos a seguir mostrando en los siguientes minutos. Perfecto. Pero sí, acá hay una cosa. Fíjense esto, vamos a ejecutarlo de nuevo. Fíjense que yo puedo cambiarle a mano el tamaño para arriba, para el costado izquierdo, para el costado derecho, para abajo. La puedo achicar, la puedo agrandar. O sea, yo puedo mover el tamaño de la pantalla, así como se mueven los tamaños de pantalla de acá. Lo puedo mover. Pero ocurre que muchas veces, si ustedes se dan cuenta en el programita que les mostré, de toda temperatura Gran Fahrenheit, si yo muevo el ancho de la pantalla, todo se escuadra. Entonces, muchas veces uno no quiere que se mueva, a veces se cuadra, ¿no? Siempre depende cómo le hayamos hecho, pero normalmente si yo muevo el ancho de la pantalla o el ancho para arriba, para abajo, se descuadra. A veces si lo muevo para el ancho no se descuadra, pero si para arriba, para abajo se descuadra o al revés. Entonces yo puedo evitar que mi pantalla le cambien las dimensiones, o sea, que le cambien el tamaño de la pantalla. Y eso se puede hacer con este método, se llama resizable, o sea, de rearmar el tamaño, ¿no? Size del tamaño, o sea, cambiar el tamaño. Si yo le pongo 00, también pude poner false, evito el cambio del tamaño de la ventana. Ya hemos visto que es un 7, un 3, ¿no? Entonces, está con el colorcito azul, vamos a ver. Entonces, si yo fíjense que ni siquiera me muestra para cambiar, ni siquiera me muestra para jalar la pantalla, ni siquiera me permite la insinuación de que deja la pantalla para un lado. Cuando yo en el right sizable le pongo 0,0, también puede false, o poner true, aunque true es el default, así que puedo cambiar para lo ancho. El primero es a lo ancho, el segundo es a lo alto. Pero podría eventualmente hacer esto, ¿no? Podría eventualmente hacer esto. O ponerle true. No sé si combinado. True es con mayúscula, creo que es.
Es una locura. Ok, rearma el true, es con mayúsculas, si no me equivoco. No, eso me pasa por ponerme a jugar ahorita. Pero puedo poner un 1, es más fácil. ¿Ok? Fíjense que como el 1 está permitido, bueno, este es el anterior. Como el 1 está permitido, o sea, yo le puedo mover hacia arriba o hacia abajo, pero no lo puedo ampliar ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. ¿Ok? Si acá le dejo el 0 y acá le pongo el 1, a la hora que lo ejecuto, sí puedo jalarlo para la izquierda, la derecha o achicarlo, pero no puedo arriba hacer nada ni abajo nada. Si pongo 1, 1, no es necesario poner 1, 1 porque ese es el valor por defecto. Pero si lo pongo 1, 1 se va a permitir que yo haga por las dos cosas. Si yo no pongo right sizable, asume que es 1,1. ¿Ok? 1,1. Bien. Entonces, todo esto lo que hemos visto es sobre la geometría de la pantalla. Pero todavía no hemos puesto New Widget, simplemente hemos estado jugando con el tamaño. Ahora, una forma, y este es un primer ejemplo, que uno puede usar para este ejercicio simpático, eh, para que, digamos, yo, no importa la resolución de mi pantalla, si yo defino un tamaño de pantalla, yo puedo hacer que siempre me lo ponga en el centro. Si yo quisiera que a la hora que se ejecute se ponga en el centro de mi pantalla, independientemente de la resolución de mi pantalla, porque cada resolución de pantalla es diferente. Vamos a unos print de esos, vamos a hacer este jueguito. Fíjense, este es un ejercicio interesante y lo pueden utilizar en sus programas también. Voy a definir un ancho de ventana de 600 y un alto de ventana de 300, ¿no? Es el tamaño, 600 por 300, es mi tamaño de la pantalla. Listo, y mi pantalla principal se está llamando no raíz, se está llamando root, ¿no? Porque eso lo copié lo encontré en internet hace muchos años y me encantó. Bueno, en lugar de llamarle raíz, le llaman root, pero es lo mismo, ¿no? Root o raíz, root es la raíz en inglés, ¿no? Entonces, un método que tiene este objeto root es lo que le llaman WinInfo Screen Width. O sea, que te diga, o sea, es WinInfo te va a dar información y le dice y le está pidiendo el ancho de tu pantalla en píxeles. Eso varía de máquina en máquina, pero estás obteniendo acá en ancho de pantalla, estás obteniendo el ancho de tu pantalla, de cuánto es tu píxeles que da tu pantalla. Y acá en el alto de pantalla, del WinInfo Screen Height, o sea, la altura, height, la altura. O sea, cuántos píxeles tiene de altura y cuántos píxeles tiene de ancho. Cuántos píxeles de ancho y cuánto de altura tiene tu pantalla, que es diferente de tu amigo, tu compañero o la mía. Son pantallas diferentes. Se da cuenta por eso que el Tech Inter no funciona en el Colab, ¿no? Porque está hablando de mi pantalla, ¿no? Que de repente ni tiene pantalla eso en el Colab, en ese servidor que no da en el Colab. Por eso que no funciona el Colab. Tu pantalla. Y ahora, para agarrar el centro, es bien simple, ¿no? El ancho de pantalla lo divido entre 2. O sea, imagínense que mi ancho de pantalla sea 1000. A dividirlo entre 2 obtengo 500. ¿Ok? 500. O sea, este, me dice, ajá, vamos a... Su pantalla de 1000, la mitad es 500. Justo a la mitad es 500. Pero yo quiero que mi pantalla de 600 por 300 salga en el centro. O sea que mi pantallita, esa pantallita que salía
acá, vamos a ejecutarla para que la veamos. Si el ancho de mi pantalla es 1000 y yo lo divido entre, tengo 500. O sea, justo sería la rayita aquí en medio. Pero ahí yo no voy a poner esta puntita, ¿no? Pues imaginemos por ahí que esto es justo los 500. Si yo a partir de ahí comienzo a escribirla, me la va a tirar un poco hacia la derecha, ¿no? Yo quisiera que justo el medio de mi pantallita también esté en el medio de digamos, el medio de mi ventanita está en medio de mi pantalla, ¿no? ¿Cómo hago eso? Entonces, yo al ancho de mi pantalla, el ancho de mi pantalla era 600, ¿no es cierto? La divido por la mitad, 300. Entonces, esa mitad de 300 es lo que tengo que retroceder con respecto al centro de mi pantalla. Este 500 es el centro de pantalla, ¿ya? En realidad digamos que sea 2000, ¿ya? Divido entre 2000. 1000 justo es el centro de mi pantalla. Si a ese centro de mi pantalla, como mi ventanita va a ser de 300, yo le resto, va a ser de 600, le resto 300, quiere decir que se va a arrimar 300 hacia la izquierda. Respecto del 1000, era 2000, la mitad 1000. A ese 1000 yo le digo retrocede la mitad de esta pantalla, 300. Entonces justo me lo va a dejar para que el centro de esta pantalla quede perdón, el centro de esta ventana quede en el centro de mi pantalla. Y lo mismo hago con la altura. ¿Ok? Entonces, con esto ya tengo la coordenada X y Y en donde voy a comenzar a imprimir mi pantallita. Lo que hace Tkinter es más o menos lo siguiente. Ubica la posición 780 y 370, que seguramente es esta, 780 más 370, y a partir de ahí despliega hacia la derecha, hacia abajo despliega la ventana. Pero si yo quería que justamente el centro de esta ventana coincida con el centro de mi pantalla, entonces digo, ajá, el centro de mi pantalla es 1000 y este es 600, la mitad 300. O sea, con respecto a los 1000 hay que retrocederle a 3 para que quede en la 700, digamos. Igual en lo alto. Entonces, eso es lo que está haciendo. Y ha calculado en dónde va a poner la pantalla. Acá yo le estoy diciendo que haga unos print, ver la resolución de pantalla de cada uno, y después le digo geometry. En la geometría, no, con el fstring yo hago que acá se pongan los números, ¿no?, de las variables. Entonces, el ancho de ventana, que es el 600, ¿verdad? El ancho de ventana, por el alto de ventana, 300, más la coordenada X, que puede haber salido 700, más la coordenada Y, el número que haya salido. Y main loop. Y vamos a ver qué es lo que hace. Uch, justo en el centro de mi pantalla. Ejecuten ustedes, fíjense. Lo que me está diciendo acá, dice, ¿cuál es el ancho de mi pantalla? 1707. ¿Cuál es la altura de mi pantalla? La mitad, porque no, está bien. 1707 y la altura 960. Y entonces, ¿en qué coordenada la va a colocar? O sea, ha hecho 1707 entre 2 y a eso le ha estado 300. Sale 533. ¿Y en qué alto de pantalla? Mi alto de pantalla era 960, la mitad 480. A ese 480 le ha restado 150 y ha quedado 330. Entonces, a partir de la posición 533, que debe ser esta, para acá, y la 330, a desplegar la pantalla de 600. Y justo lo hace coincidir en el medio de la pantalla. A ustedes les debe haber salido otros números acá. A mí me ha salido 1707 y 960. A ustedes les debe haber mostrado otros números seguramente. ¿Qué número les ha mostrado a ustedes? Porque a eso depende ya de cada pantalla. ¿Mm? Pónganme algunas respuestas. Ujú.
Ajá. Eso depende, pues eso depende de cada pantalla. Pero a todos les ha salido la ventanita en el centro. Porque esa es una fórmula para que siempre las ventanitas salgan en el centro. Si es que yo quisiera que siempre salgan en el centro, ¿no? Otras respuestas, otros números. Pero a todos la ventanita les va a salir en el centro. ¿Ok? Ese es un pequeño jueguito que lo vamos a utilizar en otros programas también. Esto de hacer esto de acá, vamos a crear una función y esa función va a darnos esos datos. Vamos a ver más adelante. Bien, ahora vamos a poner widgets en la ventana. Cuando yo pongo un widget en la ventana, además tengo que ubicarlo. Y para ubicarlo hay tres formas: pack, grid y place. Lo primero que vamos a ver es el pack, el más antiguo, pero muy confiable y muy buen pack. Acá tiene varias sus opciones. No quiero, ahorita no nos va a detener a hacer eso, sino con los ejemplos vamos a ir haciendo referencia a esta pantalla para ir viendo qué significa, ¿no? Porque no tiene mucho sentido que yo hable acá de esto entero, que no, vamos a usar los ejemplos y digo, que estamos usando esto por esto, esto está de acá, esto significa tal cosa y lo vamos a ir viendo. Entonces, cuando yo quiero poner widget en la pantalla, es decir, cosas que vamos a utilizar, hay un montón de widgets. eh, una vez que yo digo, este es el widget, yo tengo que ponerlo en la pantalla. Y eso, hay tres formas, repito. Una es pack, otra es grid y otra es is. Vamos a comenzar con pack. Es la forma más antigua. La más moderna y la más usada en la actualidad es grid. A mí, sin embargo, el pack me sigue encantando y el grid también. Place, tengo mi, siempre con fácil se te descuadra la pantalla. Hay que ser muy fino para eso. Entonces vamos a hacer un programita. ¿Ok? Vamos a crear un botón. ¿Ok? Un botón clásico. Un botón. ¿Recuerda cuando hacíamos mi programa y se decía borrar o convertir? Esos son botones. Es un botón donde le puedes poner una letra, le puedes poner algo y lo presionas. Y ¡tac! Le das un clic. Es como un botoncito en el que presionas. Vamos a poner un botón clásico y después lo vamos a poner en la pantalla usando pack. Pero vamos a poner también dentro de nuestra ventana un botón temático y también lo vamos a poner en la pantalla con pack. Perdón. Entonces, que esto de ancho de la pantalla, yo quiero que mi pantalla quede en el centro, ¿no? Fíjense que le estoy mandando a mi función el ancho y el alto, y mi función va a obtener el screen width, el screen height, o sea, el alto y el ancho de mi pantalla, va a ser mi fórmula y me va a poner la geometry, lo ancho, alto, más coordenadas que me acuerdan ahí. Es que era una funcioncita con los comandos de Tkinter para que me pongan la geometría en dónde, o sea, de qué tamaño y en dónde va a estar ubicada mi pantalla. Se dan cuenta que podemos usar las cosas. Declaro mi raíz principal, mi ancho de ventana 600, mi alto de 600, y invoco a mi función define coordenadas, donde le mando el ancho de ventana y el alto de ventana, ya me va a dar la geometry. ¿Ok? La geometry. Después defino mi título, mi logo, el color, y le digo que no me vean el tamaño de la ventana. ¿No? Esto ya lo hemos visto. Ahora viene lo novedoso. Vamos a crear una variable que estamos llamando botón 1 y vamos a crear el botón. Para crear el botón utilizamos el botón. Me confunde la pronunciación, porque aparte que es mala mi pronunciación, está con la parte de abajo, el button y el button, ¿no? TK
que estamos importando el TK y estamos importando que este es el clásico, y from Tkin te importe TK, ese es el, el temático. Entonces, si vos TK, eso ya nos está diciendo que estamos hablando de un botón clásico. Le decimos en dónde va a estar ubicado. No es, eso es, a veces uno no lo pone, pero siempre es bueno ponerlo. Yo siempre recomiendo que lo pongan. Porque cuando hagamos frame, se vamos a dar cuenta que podemos poner el botón dentro de un frame, no dentro de la ventana, propiamente dicho, sino dentro de la ventana, pero dentro del frame. Entonces le decimos en dónde queremos que lo colocamos en nuestra ventana de raíz. El botoncito va a tener un texto. Tiene varias otras cosas más, pero vamos a irlas presentando poco a poco. Un texto que le vamos a poner que salir. Y el botón, cuando se presiona un botón, se ejecuta un comando. En este comando lo que vamos a hacer es cerrar la ventana. Y ese comando es raíz.destroy. Hay otras formas de hacerlo, pero algunas cosas funcionan en ciertas, bajo ciertas versiones de Python y otras no. El destroy funciona siempre. O sea, simplemente que le digo raíz destroy, cierra la ventana. ¿No? Y después de que lo hemos definido nuestro botón va a estar en la ventana raíz, va a tener un texto que dice salir, y cuando lo presione va a ejecutar el comando raíz.destroy. Y ahora tengo que ponerlo en pantalla. Para ponerlo en pantalla, ponemos el botón .pack y le estoy diciendo en qué lado quiero que lo ponga. En el lado TK, es el prefijo de la biblioteca, top, o sea que lo ponga en la parte de arriba. Top, arriba. Después voy a crear otro botón temático. Otro botón, pero esta vez temático. El botón 2 va a ser temático. TTK, botón, temático. Lo voy a poner en la raíz, también su texto salir y va a ser solo que este es temático. Ahora vamos a la referencia. Y para ponerlo en la pantalla, tengo que decirle dónde quiero que lo ponga. Le digo que el botón 2 pack, ¿en qué lado va a estar? En la parte del botón, abajo. Button, ¿no? Entonces, la parte de abajo de la pantalla. Y después, por supuesto, termino con mi main loop. Ok, ejecutémoslo entonces. Ouch. Ahí está, en el centro de mi pantalla. Fíjense, este es el botoncito clásico, chiquito, ¿no? Es más chiquito. En cambio, este es el botón temático. Fíjense que cuando le pongo el mouse, ¿no? Bueno, primero es más ancho. Cuando le pongo el mouse, como que se ilumina, ¿no? De otro color. Los dos hacen lo mismo, solo que este es más bonito, estéticamente más bonito. Pero el otro también funciona. Si yo presiono salir, cierra la ventana, pues la destruye. Lo voy a ejecutar de nuevo. Si ahora le digo el destroy, pero con el temático, cerro la ventana. Este es el primer widget que estamos viendo, un botón. Entonces, el botón, hay varias cosas más que vamos a poder ponerle poco a poco, vamos a ir aprendiendo. Lo mínimo que tengo que decirles, dónde tiene que estar ubicado, en qué ventana, va a estar en el caso de nuestra ventana de raíz. Le puedo poner un texto encima del botón, no necesariamente, pero se lo puedo poner. Siempre es bueno poner un botón al texto, que va a estar encima de la cajita del botón. Y después siempre tiene que haber un comando. En este caso, es un comando propio de la ventana, que es el destroy, que significa que va a destruir, ¿no? O sea, va a cerrar la ventana. Así es simple y sencillo. Y el pack está diciendo, ponlo en la ventana y le digo dónde quieres que lo ponga. Entonces le estoy diciendo que lo ponga en el lado de arriba. Mientras que al clásico le estoy diciendo quiero que me lo pongas en el lado de abajo. Eso es lo que marca esto de acá. El side tiene para hacerlo en el top. Fíjense que lo hemos puesto acá como tk.top y yo les invoco a que en lugar de poner tk.top pongan entre comillas top, que va a ser equivalente. También pude haberlo dejado en el left, el right o en el bottom como puse con el clásico, con el temático.
En el clásico lo puse en el top y en el bottom al temático. Pero eventualmente, en lugar de poner tk.top, pude poner entre comillas top. O sea, site igual, entre comillas, top. O igual, site igual, entre comillas, bottom. O sea, cualquiera de las opciones son perfectamente válidas y van a funcionar exactamente igual. Eso es lo que si se dan cuenta que es más fácil verlo y esto es más fácil de entender. Entonces, yo no lo voy a hacer por cuestión de tiempo, pero cámbienlo. Acá pongan entre comillas top y acá entre comillas bottom. Ojo con las mayúsculas y las minúsculas. ¿eh? Ojo con las mayúsculas y minúsculas. Acuérdense que es Python, es case sensitive. No es lo mismo mayúsculas que minúsculas. O sea que, pero pruébenlo. Ahora que termine la clase, pruébenlo. Vayan cambiando las cosas. Entonces, ahora nuestra pantallita está chiquita y ahora sale con colores. Le hemos cambiado el título, le hemos cambiado el logo, le hemos puesto un tamaño, hemos hecho que la ponga en el centro, bueno, porque estoy queriendo que la ponga en el centro, y encima he puesto dos botones, clásico y uno temático. Y lo único que hace en este caso es salir de la pantalla, pero ya comenzamos a tener cosas más interesantes dentro de nuestra pantalla de Kinter. Ahora vamos a utilizar el pad X y el pad Y. El pad es como para dejar un pequeño espacio. Un espacio. El pad es normalmente dentro de la... Vamos a verlo. Bueno, el programa es casi lo mismo. Casi lo mismo. Igualito, o sea, esto hacemos para que quede el centro, ¿no? La ventana, el icono, eso lo mismo ya lo hemos visto. Lo que va a cambiar es acá. Activamos el botón, igual botón raíz, salir, comando destroy. Lo que va a cambiar un poco es el pack, porque estas son opciones del pack. Lo voy a colocar al lado izquierdo. Te voy a decir que llene, o sea, que trate de ocupar todo el espacio dentro del izquierdo para ambos lados, trate de llenar para ambos lados, y que se expanda todo lo que pueda. Por eso le ponen expand true. Y le ponemos pad X igual 10 y pad Y 10. Ahora vamos a ver qué significa eso. Análogo, hacemos lo mismo, estamos haciendo con el botón temático. Ahora vamos a ver lo que pasa. Ejecutemos esto. Fíjense, dijo que lo pega a la izquierda. Entonces el botón clásico lo está pegando a la izquierda. ¿Ok? Que trate de llenar tanto la izquierda como la derecha, pero lo más expandido posible, hasta donde dé dentro de la pantalla. Va a dar hasta donde se permita, porque más al otro lado acá. Y el pad X, el pad Y se refiere a ver, el pad X es, o sea, hay como 10 pixelitos desde el filo de la pantalla hasta donde comienza el botón. Ok, igual hay 10 pixelitos de acá abajo y acá arriba. En el Y hay 10 pixelitos acá arriba y 10 pixelitos acá abajo. Y en el X también hay 10 pixelitos a la izquierda y 10 pixelitos a la derecha, solo que como el otro también va a tener 10 pixelitos a la izquierda, por eso que parece más ancho, ¿no? Parece 20, porque en realidad es 20, pues porque está sumando eso de acá. Entonces, con el botón temático, también se va a expandir todo lo que pueda en ambos lados y va a tener un pad X de 10, pad X de 10, pad Y de 10, 10 arriba y 10 abajo, pues esto tiene 10 a la derecha y 10 a la izquierda. Como el otro tenía 10 a la derecha también, entonces se nota más ancho, ¿no? Hay dos patas y hay 20, hay 20 píxeles. Esos son los botones tan grandazos, ¿no? Si lo presiono, por supuesto, salgo, ¿no? Es el mismo botón. O no sale. Están los botones. Y esas son algunas de las otras que hacen acá. Trata de llenar, o sea, llena hacia arriba y hacia abajo, pero expandido, o sea, para que pueda expandirse a todo lo largo que dé. Veamos qué pasa cuando
ejemplo, voy a quitar esto de acá. Vamos a ver qué pasa. No se expandió, sino trató de llenar su mínimo. Acuérdense que cuando pusimos el botón tenía un ancho y un alto fijo, un momento chiquito arriba, ¿no? Pero cuando le digo fill, va a llenar, va a alargarse todo lo que pueda dentro de su propio tamaño. Pero como no le puse expand, no se expandió hasta donde podía. Y quedó arrinconado el botón temático que sí tenía el expand, ¿no? Entonces, eso es lo que hace acá. Imagínense que yo el pad lo ponga más grande. ...30 arriba, 30 abajo, 30 a la izquierda, 30 acá, más los 10 de acá son 40 más ancho, ¿no? Eso es el pad. Esos espacios que le da con respecto al filo de la pantalla. ¿Por qué eso es importante? Porque a veces cuando queda muy pegado a la pantalla veo feo, ¿no? Esto tiene que ver con la estética, o sea, no es obligatorio usarlo. Cada uno de ustedes le tiene que dar para que vamos un poquito más de pad para que sea más simpático, no tan pegado contra el ancho de la ventana, ¿no? Esas son cosas que no hay pues una regla fija, cada uno la pone y lo usa. Y de eso es lo que se trata esto de acá, ¿no? Se acuerda el fill, lo puedes llenar en las X, en las Y o en ambos, ahí le puse en ambos. El span puede ser true o false, por defecto es false, el pad X, el pad Y, y pad es para que, lo que pasa es que eso, hay algunas cosas, eh, por ejemplo, cuando vamos a ver los frames, eh, dentro del mismo botón, ¿cuánto espacio le voy a dar? Ese es el iPad y el IPX. Vamos a ver ejemplos en su momento. Este Anchor, por si acaso, Anchor es un ancla, no es el ancho. Sabe en inglés, sabe que no es un ancla. Esto vamos a ver dónde os anclamos además estas cosas. Eso simplemente lo que va a dar diversas posibilidades con el pack. No vamos a llegar a verlas todas, experimentenlas. Por favor, vayan probando alguna de estas cosas. Acá hay mucho de experimentación. Siéntense, con estos mismos ejemplos y vayan poniendo alguna de las cosas de arriba. Vean, cambien esto, cambien lo de acá, muevan esto, vean qué ocurre si, ¿no? Borro esto, cambio esto. Apruébenlo. Es la mejor forma de aprender. Esta es la base, ahora a chambear. ¿Qué pasa si muevo esto? Mira cómo que el botón, cómo que el otro, ajá. Ya a mí me gusta más, yo le doy un poquito más a esto, no menos espacio, más espacio. Ajá, sí me gusta, pero van comenzando a entender lo que significa. Pero se dan cuenta que uno escribe bastante porque hace muchas cosas, a pesar de que todavía siguen siendo ventanas bien simples. Primero, declaro la ventana y le doy sus características a la ventana. Bueno, acá todavía me he creado mi funcioncita para que justo me la ponga en el centro. Sus caprichos, si quieren, no lo usan. No es obligatorio, ¿no? De frente acá pone el geometry con el número que quiere. Pero yo he hecho esto porque puedo hacer en términos generales que la ponga al centro, pero eso no es que es obligatorio. Pero defino las características principales de mi, de mi pantalla, ¿no es cierto? Ahora, yo estoy poniendo acá para un clásico, estoy definiendo el botón, lo que va a tener el botón, y cómo es que lo voy a poner en la pantalla, qué características que me da el pack, igual con el temático. Yo le he puesto sí, clásico acá y temático abajo, una cuestión didáctica. Muchas veces uno define los widgets primero, todos los widgets, cómo van a ser, y después más abajo, dónde es que van a estar cada uno, ¿no? Pero ya es una forma como uno acomoda su código. Muy bien, preguntas acá. Preguntas hasta acá.
Hay preguntas acá. Entonces creo una pantalla, defino su tamaño, su color, su ancho, si quiero que me modifiquen el ancho, no, características de la ventana. Después voy a comenzar a definir widgets. Hemos visto hasta ahora uno de ellos, que es el button, que tiene, entre otras cosas, que siempre tiene un comando. Cuando presiono un botón, algo tiene que hacer el programa. En este caso, una cosa muy simple: cerrar la pantalla, cerrar la ventana, perdón, y después del pack que más o menos da ciertas características donde yo puedo colocar mi widget dentro de la ventana. ¿Ok? Ahora vamos a ver otra forma en lugar del pack. Vean la documentación del curso. Y además yo voy a dejar seguramente algunos tip Pythons. Revisen bastante el tip Python que les he dejado la pasada. Ese juego que hago con numpis y pandas, de poner filas, columnas, concatenar, esas cosas. Vaya a ser que toque un programa similar en la práctica. Así. Bien. Vamos a usar ahora el grid. Aparte del pack, hay otra forma de decirle a Tkinter: yo quiero que mi widget vaya en esta posición con estas características. Y esta es la más nueva, la más moderna forma de diseño. O sea, ahí uno se tiene que imaginar que la pantalla es como una hoja Excel, donde tiene filas y columnas. No tiene un ancho determinado, aunque uno puede manejar el ancho determinado, pero digamos, no tiene uno por default que lo maneja dinámicamente, digamos, de quinta. Pero uno tiene que pensar, decirme, ajá, yo quiero ponerlo en la primera fila, en la primera columna, o quiero ponerlo en la primera fila, pero en la segunda columna. Pero tengo que tener en cuenta de que también el ancho de las cosas que voy a poner, ¿no? Entonces voy a tener que jugar con esas cosas y con las características que me da el grid. Entonces, el grid, entre otras cosas, tengo que indicarle en qué columna va a ir, ¿no? Si va a tener espacios dentro del mismo pitches con respecto a los filos, o el pad X con respecto a la ventana principal, igual en qué fila va. También va a haber un column span, es decir, de repente el texto que voy a poner es grande, digo, esto no cabe una columnita que por default es pequeña, digo, voy a usar unas 3 columnas, el column span. Y también, por supuesto, hay el row span, o sea, lo ancho, cuando quiero que utilice. Normalmente la celda puede resultar un poco más grande de lo que yo he escrito. En ese caso, si yo no uso el sticky, entonces te lo trata de centrar dentro de la celda. Pero si yo quisiera que lo ponga arriba, hacia la derecha, hacia abajo, hacia la izquierda, puedo utilizar cosas como norte hacia arriba, east es hacia la derecha, ¿no? El este, el S hacia el sur, hacia abajo, y el west, el occidente, hacia la izquierda. O puedo tener combinaciones, ¿no? Noreste, west, sureste, west, dentro de la celda donde lo voy a ubicar. Okay. Entonces, esto es pegarse a la izquierda, west, el east a la derecha, el N arriba, el sur hacia abajo. Pero la práctica es mejor que la teoría. Bueno, vamos a hacer un programa similar. Igual estamos tratando de que la pantalla quede en el centro. Le digo, eso no es obligatorio, no están obligados a estar en el centro. Yo lo estoy usando acá, simplemente para ver cómo. A mí me gusta que salga en el centro, aparte que uso esto que estamos acá, ¿no? Igual, defino, ¿no? Toda la geometría de mi ventana. Esta es más chiquita, de 300 por 120, la otra se pone en el centro, ¿no? Las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero acá no voy a usar el botón, voy a presentarles otro widget.
Ya les he presentado el voto con algunas de sus opciones, puede tener algunas más que mirar la documentación. Vamos a poner los labels, las etiquetas. ¿Te acuerdas que decía arriba, decía convertidor de temperaturas? Bueno, esa es una etiqueta, o decía, no, eso es una etiqueta. Vamos a poner ahora etiquetas, textos dentro de la ventana de Kinter. Entonces, defino mi label usuario es igual al tk label. Acá sí solamente vamos a utilizar el clásico, porque solamente el clásico, no existe algo así en lo más en el temático. Ok, entonces defino una etiqueta. Esa etiqueta va a tener como texto usuario. Y ahora ya no lo voy a poner en la pantalla con pack, lo voy a poner con grid. Y le digo, ¿sabes qué? Quiero que esté en la fila 0. Imagínense que en la pantalla está la ventanita, esa ventanita que estoy creando, está numerada de arriba hacia abajo como 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en las columnas está numerada también de la izquierda hacia la derecha con 0, 1, 2, 3, 4, así como está este dibujito de acá, ¿no? 0, 0, 0, 1. Fila 0, columna 0, etc. Entonces, estoy diciendo, esta etiqueta, o sea, ese texto que voy a poner en la pantalla, ¿no? Va a tener el texto usuario, es casi un equivalente al print. Y yo le digo, quiero que lo coloques, fíjate que ya usando pacto, usando grid, le digo, en la fila 0, columna 0, y si esto resulta más chiquito que el ancho de la pantalla, del ancho de la celda, digamos, después vamos a aprender cómo manejamos esos anchos. Le digo, quiero que me lo pegues al lado izquierdo. No quiero que, si no le pongo sticky, lo vas a tratar de hacer en la medida posible. Pero yo no, pégamelo a la izquierda. Voy a crear otro label. Le voy a llamar label datos. Va a ser también del tipo label, va a estar dentro de mi pantalla principal, raíz, y el texto va a ser Gary Kasparov. También va a estar en la misma fila 0, pero ya no en la columna 0, sino en la columna 1. Acuérdense que es como acuérdense de esto, ¿no? Al otro lo he tratado de poner acá, ahora a Gary Kasparov lo estoy poniendo acá. Y le digo en la fila 0, la columna 1, también por la izquierda. Entonces, dependiendo del tamaño de la celda, funcionalmente hay que hinchar la celda. Voy a crear otra etiqueta que le estoy llamando de la profesión, tk label, raíz, y el texto va a ser ajedrecista. Eso se nota mi tendencia ajedrecística. Ajedrecista. Y esto lo voy a poner en la columna 1, o sea, debajo, y en la columna 0, o sea, segunda fila, fila 1, la primera fue en la columna fila 0, columna 0, entonces en la fila 1, columna 0, o sea, debajito de usuario. ¿No? Y que se pegue a la derecha, le estoy diciendo que se pegue a la derecha. Si es que, y se va a pegar siempre y cuando ajedrecista resulte más chiquito que la celda. Y puedo crear otro label, otro título, que va a tener campeón mundial de ajedrez, y le voy a decir en la fila 1, columna 1, y que se pegue a la derecha. Vamos a ver qué ocurre. Evidentemente, aunque les he dicho que se peguen a la derecha, tanto ajedrecista como parece estar pegados a la izquierda. No, lo que pasa es que posiblemente sea muy chiquita la celda para toda la frase que he puesto ahí. Pero ahí está. Lo he puesto en la pantalla utilizando grid, donde digo en qué fila, en qué columna. Pues usuario, fila 0, columna 0. Gary Kasparov, fila 0, columna 1.
Ajedrecista, fila 1, columna 0. Campeón mundial de ajedrez, fila 1, columna 1. Y es una pantalla chiquitita, ¿no? Le puse 300 por 120. Ya está. Y siempre queda en el centro de la pantallita, ¿no? Por la formulita que hacemos acá. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a ir cambiando algunas cosas. La pantalla la vamos a hacer más grande, 500 por 200. Igual, se va a pegar a la izquierda, pero fíjense acá, cuando estoy poniendo fila, pero en la columna 1, de decir, ¿sabes qué? No utilices una columna para poner Garry Kasparov, utiliza 2 columnas para poner Garry Kasparov. No, este Rowspan 1 en realidad está de más, ya sé que el ancho va a ser de una sola, y le voy a decir, pégamelo a la derecha. Si Garry Kasparov, dado que va a utilizar 2 columnas para colocarse, resulta más chiquito que el ancho de esas 2 columnas, se va a notar claramente pegado a la derecha. ¿Ok? Ahora, ajedrecista, igual lo pongo en la fila 1, columna 0, y lo de campeón mundial lo pongo en la fila 1, columna 1, pero utilizando también 2 columnas, ¿no? El row span 1 simplemente para mostrar que también se puede un row span, pero si no le pongo nada ya sabemos que es 1, y que me lo pegue a la derecha. Cuenta que el campeón mundial de ajedrez parece no haberse pegado a la derecha, en realidad está pegado a la derecha, pero no se nota porque es una palabra grande y posiblemente todavía le quede corto las 2 columnas. Mientras que Garry Kasparov se quedó como corto para las 2 columnas y por lo tanto cuando yo pegue a la derecha se nota claramente que está pegado a la derecha. El campeón mundial también está pegado a la derecha, pero no se nota mucho porque posiblemente está más grande que las 2. ¿Ok? Entonces se puede ir jugando con esto. Eso es lo que uno siempre digo, no es difícil pues, poner estas cosas, ¿no? No es difícil poner estas cosas, pero es trabajosón, ¿no? O sea, escribo, fíjate, pongo cosas tan simples, mire ya cuánto código estoy escribiendo. ¿Ok? Normalmente en las prácticas dejamos cosas muy sencillas, pero sí pues espera que lo utilicen en su trabajo final. Si me van a ingresar los datos, vayan leyendo la documentación que hemos puesto y averigüen todo, algunas cosas más sobre Tkinter. Si es de Tkinter, podemos utilizar esto de Tkinter, ¿no? Ambas cosas. Con las cosas que ven en el TK y las cosas que ven en el TTK. No me pueden utilizar otras cosas. Si quisieran utilizar otras cosas, ahorita eso está Pilo, que es la más nueva, no la pueden utilizar. Y si quieren utilizarla, primero me preguntan, ustedes me van a sustentar. Si me convencen, ¿para qué la quieren utilizar? De repente se lo dejo usar. Si no, no. ¿Okay? Entonces, este sábado no, pero el subsiguiente tenemos reunión igual, de 10 a 11. Entonces, el grupo, profesor, queremos tal cosa. Digo, ¿para qué necesitas eso? Profesor, para esto, para esto, para esto. O sea, tienen que mostrar primero que saben de qué están hablando. Saben para qué sirve esa biblioteca y saben cómo es que la van a usar. Si no, si me convencen, y yo les voy a dar, ¿por qué no lo hacen de esta manera? Si me convencen, les puedo decir ya, utilicen esa biblioteca. Si, y me tienen que convencer los 5, porque si uno me expone y me cuenta las maravillas y se nota que lo sabe y yo le pregunto al otro y el otro no tiene la menor idea, les digo que no. Un grupo está formado por 5 personas.
Si dice profesor, queremos estar tal biblioteca junto con T-Quinter, ¿para qué? Entonces, normalmente hay uno que es el que más investiga, ¿no? El que sabe, el que se mete. Pues para esto, entonces yo le pregunto, ¿para qué? No, pero fíjese que así todo me facilita para esto, para acá, ¿no? O sea, ah, ¿todos saben eso? Sí. A ver, señor, le pregunto a otro, ¿de qué otra manera puedo utilizar esto? ¿Por qué no puedo utilizar cosas? Y para que no sabe. Si no sabe alguno de sus compañeros, le voy a decir que no. Si me van a sustentar el uso de una biblioteca que estoy en clase, los 5 tienen que saber exactamente para qué la necesito, porque trabajo de los 5, no de uno. Que uno lo sepa no es suficiente para que yo le pase una biblioteca que no es parte del curso. Si me lo sustenta bien, si me lo sustentan bien, me convence, soy lo suficientemente flexible como decir que sí, perfecto, hazlo. Pero que uno lo sepa y los otros estén ahí agachaditos diciendo no sé ni lo que hace con el código, pero deja que lo haga, no, así no. Todos tienen que estar involucrados, el trabajo de todos, por si acaso. Bien, entonces hay que investigar más sobre T-Quinter, hay muchísimas cosas más. Acá estamos dando las partes más básicas de ya lo habíamos expandido a 2 columnas, perfecto. Ahora vamos a otras cosas más. ¿Qué otra cosa más vamos a poner con el Grow? Okay. Fíjense que en el label, ahora vamos a ver algunas cosas del label propiamente, de las etiquetas. Aparte del texto usuario, le puedo poner color al fondo, o le puedo poner color a la parte de adelante. Este FG es el foreground. Cuando se habla del foreground, se habla del color de las letras, de la parte que está hacia afuera. El background era la parte del fondo, el foreground es la parte que va adelante, y lo que va adelante son las letras. Entonces en una etiqueta le digo usuario, el foreground, o sea, la letra va a tener este color, y le puedo poner el font, o sea, el tipo de letra, font igual. Si voy a poner varias cosas, tengo que ponerla entre paréntesis. Cuando uno es una cosa, podría poner simplemente calibrí. Pero voy a poner calibrí de tamaño 14 en negrita. En el label Gary Kasparov también, fíjense que acá como esto se da a sobrepasar los 88 caracteres, pongo el paréntesis, le meto un enter y baja el texto. Gary Kasparov, este color de letra que va a ser otro color, con este font, calibri, qué tamaño y negrita. Y lo va a poner, por supuesto, en 2 columnas. El tercero, la profesión, ajedrecista, también su propio color, etcétera, ¿no? Entonces le voy cambiando los colores y las posiciones. Vamos a ver. ¿Eh? Usuario en rojito, el otro en negro, todos en negrita, letra calibrí, tamaño 14. O sea, no podemos cubrir todos los casos. O sea, se dan cuenta las cosas que pueden hacer. Entonces, con esto pueden hacer sus pantallas bonitas, ¿no? Negritas. Bueno, lo que le presenté al principio. Simpaticona la pantallita, ¿no? La ventanita, bueno. De eso se trata. ¿Ok? De eso se trata. Muy bien, preguntas hasta aquí. Porque hasta aquí también estamos llegando. Próxima clase, el próximo miércoles vamos a seguir trabajando con T-Quinter. Vamos a ver, acá tengo, es más, tienen la práctica. Después de la práctica, lean estos. Acá hay los casos. Hay hasta 4 casos. 5. Sí. Este quinto caso es esta pantalla de acá. Vamos a trabajarla, por supuesto, en clase, pero vaya, después de que pase la práctica, lean el fin de semana. Hay un montón de códigos, ¿no? Y casi todos son los esto es código para convertir los datos, ¿no? Y después, incluso después de escribirles estas cosas. Acá hay algunas cositas del config. Vamos a ir viendo, por supuesto.
tipos de letras. ¿Mm? Este de acá, ¿cuál es el caso 1? Ah, esta es una versión simple de convertir Celsius a Fahrenheit. Es una versión simple. ¿No? Acá utilizo frames, muestro lo que son frames, cambio color. Este de acá. Ah, este es bien simpático. Lo he tirado a la derecha, bueno, no importa. Porque tengo otra confusión de pantalla. Botón G presionado, botón Q presionado, botón C presionado. Sabe lo que presiono. Lindo. Bien, eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Ok? Preguntas hasta acá. Entonces ya tenemos la parte básica de cómo se hace una pantalla, pero faltan muchos widgets que presentar. Entonces, en los casos, voy a ir presentando nuevos widgets. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, un widget para entrar datos, ¿no? Aparte de un label o unos buttons, eh, vamos a manejar un poco más lo que se llama el configure, ¿no? Eh, vamos a manejar frames, vamos a ver cómo podemos poner widgets ya no dentro de la raíz, sino dentro del frame. Vamos a ver algunas otras cosas, ¿no? Vamos a ir viendo qué más tenemos acá. Vamos a ver cómo podemos leer con pandas, ¿no? Un Excel, pero que para mostrar, para ubicar el archivo, utilizamos una pantalla de Tkinter, ubicamos el archivo, lo leemos con pandas, etcétera, ¿no? O sea, ya cosas un poco más complejas, ¿no? Este es el de seleccionar una pizza, por ejemplo. No sé si el archivo. De repente se colapsa porque creo que no es el archivo. Sí, creo que no está el. Entonces acá tengo que cerrarlo. No me acuerdo. En fin, no lo voy a presentar eso hoy día, así que. Perfecto. Entonces, eso vamos a ver la próxima semana. Vamos a ver cosas ya más complicadas utilizando Tkinter y todas estas cosas, ¿no? Vamos a usar PAC, cualquiera de estas cosas. Vamos a buscar otras cosas, por ejemplo, vamos a utilizar variables propias de Tkinter, de Tbar, radio button, ¿no? Frames, data entries, etcétera. Muy bien. Una variable booleana, un check button. Vamos a ir viendo diferentes cosas adicionales propias de Tkinter. Muy bien, señores, salvo que haya una pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Aquí se complicó porque no está el Excel. No está el Excel en Este bien simpático este problemita. Bueno, no sabe el Excel, yo me imaginaba que he movido las cosas. He movido las cosas, pero la próxima semana, aparte que no se los había pasado tampoco, ¿no? Porque no pensaba, yo sabía que no iba a llegar hasta ese punto. Entonces, le voy a pasar el archivo y vamos a ver algunos programas bien interesantes, donde el menú que te presenta es variable, porque va a depender de lo que lee un archivo Excel, donde está la carta, y la carta la pone y te la muestra en la pantalla. Cosas por el estilo. Muy bien, señores, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Todo está claro? ¿Sí? Muy bien, señores, entonces, si no hay ninguna pregunta, por favor, nuevamente, volvamos a la parte de la práctica, todavía tengo unos minutos. A las 9 arranca.
Si yo todavía no me he conectado, y ya son las 9, porque si yo entro 9 y 1, 9 y 2, arrancan, salen, no son problemas. Yo entro después, ¿ok? Entonces, bueno, ya me están pidiendo la sala, señores. Muchísimas gracias.